Bueno, al iniciar la hora informativa les contábamos respecto a balance que había presentado la AFP respecto a lo que ha sido este primer tramo, en el cual dice que alrededor 3 millones de personas han podido retirar este fondo, que era de libre disponibilidad, estos 25% que podían retirarlo del fondo de pensiones. No me equivoco, son 7 millones aproximadamente los que formaban parte de las AFP, y bueno, 3 millones ya han retirado parte de su fondo, este 25 que podían en el primer tramo. El segundo empieza hoy y vamos a evaluar justamente esta situación con Diego Macera, economista que nos acompaña a esta hora de la tarde aquí en Canal N. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias por la invitación. Bueno, coméntenos qué le ha parecido, porque lo que se comentó inicialmente, ¿no?, que esto iba a ser una crisis, ¿no?, cuando se permitió esto por parte del Congreso de la República. ¿Cómo lo evalúa usted? Sí, a ver, aquí lo que yo creo respecto a lo que mencionabas inicialmente, las familias que pueden retirar estos fondos, deben hacerlo en la medida en que tengan una necesidad apremiante hoy día en el hogar. Las familias que más bien lo van a retirar para ponerlo en una cuenta de ahorros, la verdad que no tiene mucho sentido financiero. Respecto de la parte macro, no, felizmente hubo ahí dos temas importantes. El primero fue que hubo una acotación desde el fondo máximo disponible, ¿no?, que se restringió a 3 UITs máximo, ¿no?, los 12.900 soles. A diferencia del proyecto original, que era sin tope del 25%, y parte de lo otro fue una buena intervención del Banco Central de Reserva para limitar volatilidades. Aún así, yo creo que sí vale la pena señalar que el sistema financiero no está preparado, no fue concebido para modificaciones de este tipo, ni del tipo de las que se pretenden a veces seguir impulsando desde el Congreso. Claro, lo que se ha informado por manos de parte de la AFP es que se ha atendido más de 3.250.000 solicitudes de los afiliados que han gestionado este retiro, 25% de sus fondos previsionales. Yo le quiero insistir con esta pregunta respecto a lo que se espera para este segundo tramo. A ver, para las personas que tenían menos de una UIT, eso se retiró todo en un tramo, y recordemos que acá 2/3 de las personas tenían menos de 5.000 soles. ¿No? Entonces, ha habido una buena cantidad de personas, posiblemente la gran mayoría, que han podido retirar esto en un solo tramo. Serán en realidad mucho menos lo que tendrán esta segunda parte para compensar. Claro, bueno, ya será menos la expectativa entonces de lo que se prevé para este segundo tramo, ¿podríamos decirlo? Sí, porque yo supondría de nuevo que la mayoría ha retirado ya o sea, en la medida en que tenían menos de una UIT. Por el tipo de monto, claro, sí. Claro, en la medida que tenían menos de una UIT, la mayoría tenía menos de 5.000 soles, que era el 65% tenía menos de 5.000 soles, presumo que menos de 4.300 habrá tenido también una cantidad significativa de gente, con lo cual ya con un solo retiro sacaron todo lo que se podía sacar. Claro, ¿cómo ve usted la situación de las AFPs luego de este retiro importante, ¿no? Dicen ellos es 25%. ¿Se va a generar una crisis, un quiebre, así como se anunció? En realidad, más que el sistema, el tema no es tanto el de las AFPs, ¿no? En muchos casos, dependiendo de la comisión en la que estés, podías ya haber pagado de repente comisión por flujo para que te administren eso por 40 años. Y bueno, hay personas que han decidido retirarlo en medio de la emergencia. El tema no es tanto cómo afecta a las AFP, sino en realidad cómo afecta al afiliado. Al final es la plata siempre del afiliado. Y esa es plata obviamente que no se va a poder capitalizar a largo plazo. ¿No? Es plata que de repente hoy día podía valer 1, pero en 10 años valdrá bastante más. Y en algunos casos además es plata por la que ya se pagó por la administración. Eso creo que también vale la pena señalarlo. Ahora, insisto, yo entiendo que de repente hay familias que están en una situación de emergencia, una situación absolutamente excepcional. Para esas familias me parece absolutamente comprensible que retiren, que es abierta la opción, retiren parte del fondo. Lo que yo no creo que valga tanto la pena es para familias que todavía mantienen el trabajo, que no están en una situación de urgencia, para sacar el fondo y ponerlo en una cuenta de ahorros. Claro que sí.
Si me permite pasar a otro tema, es que hay un tema que en ese momento está en debate en la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso sobre un proyecto, valga la redundancia, que tendría un efecto sumamente preocupante, según lo que dicen es en los bancos, en las cajas municipales, sobre las condonaciones o congelamientos de deudas y límites en las tasas de interés. No sé si ha podido ver algo al respecto. Sí, a ver, hay varios proyectos que han estado dando la vuelta vinculados al tema, ¿no? No es solamente uno y la verdad es que al final lo que se va a terminar consensuando todavía es poco claro, entonces no, en ese sentido no es muy fácil saber cuál es la magnitud del problema, si eventualmente hubiera uno. Sí es verdad que quizá muchos de estos proyectos a quienes terminarían perjudicando especialmente es a los ahorristas de instituciones microfinancieras o cajas municipales, cajas rurales, ¿no? Y a los usuarios, a los clientes, a las microempresas o empresas pequeñas que también necesitan de estos servicios. Claro. ¿No? Digamos, a diferencia de un gran banco, muchas veces las instituciones financieras no tienen pues la disponibilidad de patrimonio y de liquidez que estas alternativas de proyecto de ley demandarían, y en ese sentido sería más perjudiciales para ellos que para el banco grande. Lo que podrías terminar haciendo es más bien perjudicando a ahorristas y a clientes, a usuarios de estas cajas chiquitas. Hay que tener además mucho cuidado aquí con qué cambios se hacen en el sistema financiero en medio de una pandemia. Claro. ¿No? Lo que nosotros queremos es, y creo que todo el mundo quiere, todo el mundo coincide en esto, es un sistema financiero sólido que te permita salir de esta crisis más temprano que tarde. Si nosotros le ponemos zancadillas al sistema financiero, va a ser mucho más difícil que las compañías se financien, ¿no? Y que podamos salir de repente pues de acá al próximo año o al 2022 teniendo un nivel de actividad similar a la del 2019. Lo que dijo el presidente del Congreso hoy en la mañana sobre este tema, que fue muy escueto porque dijo que justamente iba a ser debatido en la Comisión de Defensa del Consumidor, que como repito está en este momento sesionando. Él dijo que también debía ser visto por la Comisión de Economía. Indicó que el vicepresidente ya ha tenido una comunicación sobre este tema con la ministra de Economía y que también tuvo una comunicación con la SBS, que está preocupada evidentemente por esta iniciativa legislativa y que están trasladando estas preocupaciones a los presidentes de las comisiones para que hagan los análisis correspondientes y se inviten a los organismos antes que empiece el debate, ¿no? Él ha insistido en que todavía está ahí en debate todavía, ¿no? Ahí lo que es fundamental y que de repente no se hizo tanto precisamente para el proyecto anterior de las AFPs, es que se escuchen a los especialistas y a las instituciones públicas encargadas de esto y que realmente saben del tema, ¿no? Que se escuche a la SBS, que se escuche al MEF, que se escuche al Banco Central de Reserva, y si por algún motivo no sé, quiero complementar mis especialistas, busquen al Banco Mundial, busquen mejores prácticas internacionales, qué cosa se hace o no se hace y qué funciona o no funciona en otros países, pero estos temas que son serios, así como la reforma de pensiones que se está pensando hoy día en el Congreso, tienen que debatirse con calma e involucrar a todos los agentes que de alguna manera tienen algún insumo para aportar y que además tienen una perspectiva a veces técnica que el Congreso por su propia naturaleza no tiene que tener, ¿no? El Congreso es un ente político que sin duda tiene asesores, pero los especialistas, las instituciones que se encargan de esto todos los días están en otro lado. Y a esas hay que escucharlas con muchísima atención. Claro. Además recordarles a los congresistas que ellos no tienen iniciativa de gasto, ¿no? No pueden, digamos, legislar en ese sentido, en esa materia, y efectivamente, como usted indica, el Congreso, digamos, nos tiene un poco acostumbrados también a estas medidas de corte populista y sin pensar, digamos, en más allá de lo que genera, ¿no? También es importante que alguien piense también en las personas que no pueden pagar los créditos y que se busque una forma, pero como usted lo indica también, lo mejor es discutirlo, agotar el debate y luego tomar una decisión al respecto, ¿no? Sí, por lo menos que se escuchen a todas las partes. Entiendo que hubo una presentación la semana pasada de los representantes de la Asociación de Cajas, que ha sido de nuevo muy relevante para poner las cifras y el riesgo en contexto. Al final el que va a tomar la decisión es el Congreso, de eso creo que no hay ninguna duda. El Ejecutivo tendrá la opción de vetarla o no vetarla, pero lo importante aquí es que el debate se haga por lo menos escuchando y tomando muy en serio las advertencias o recomendaciones de las instituciones que están viendo esto todos los días.
Y de nuevo, yo acá no creo que el Congreso tenga ni pueda tener el monopolio de la buena voluntad con los ciudadanos. No creo que tanto la SBS, el MEF, el Banco Central, todo el mundo aquí quiere lo mejor para las personas. Sin embargo, de repente hay diferentes perspectivas técnicas de cómo llegar a lo mismo, ¿no? Y escuchar estas perspectivas técnicas vale la pena. Correcto, queda claro entonces de este proyecto sobre pago de deudas y poner en riesgo a las microfinancieras, porque en este caso creo que los bancos no son, digamos, los principales afectados con esta medida, ¿no? Es como usted indica, las cajas municipales, ¿no? Las microfinancieras. Sí, no, y mira, incluso más allá de las microfinancieras, los usuarios de las microfinancieras no son los que también de alguna manera se ponen en riesgo, tanto los que tienen su dinero ahí como los que dependen de estas instituciones para financiar sus propios emprendimientos, ¿no? Yo decía, en medio de una pandemia vamos a necesitar instituciones financieras que presten plata a negocios de todo tipo, ¿no? Para que puedan salir adelante. Si le ponemos cabe, esto va a demorar más y va a ser muchísimo más complicado. Así es. Bueno, muchísimas gracias a Diego Macera, economista, por orientarnos sobre el tema de las AFPs y también sobre este proyecto que se viene discutiendo en el Congreso de la República. Gracias por sus alcances. 6 de la tarde con 35 minutos. Revisamos el clima. Hasta ahora.